noches, hermanos. Dios les bendiga. En realidad es muy importante y nunca se queden con una duda. Si no tenemos el tiempo de que pregunten aquí, estamos disponibles y creo que todos los que nos paramos aquí, afuerita o en cualquier día, en cualquier momento, aclaren sus dudas de lo que les dijimos y asegúrense en la palabra que es lo que les estamos diciendo. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por este día. Un día más, Señor, que nos permites estar aquí ante tu presencia para alabarte, para glorificarte, dándote gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Padre Santo. Yo te pido, Señor, que me ayudes, que tú pongas palabra en mi boca, Señor, y que sea de edificación para mis hermanos. Tú sabes mis limitaciones, Señor, pero con tu ayuda salimos adelante, Padre. Gracias, en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Seguimos con la clase de la carta de Pablo a los Colosenses. El tema de hoy va a ser la nueva vida en Cristo. Y vamos a recordar un poquito de lo que vimos la semana pasada. Estudiamos la semana pasada la supremacía de Cristo, que es la soberanía y superioridad absoluta sobre toda la creación. Hablamos sobre la profunda preocupación de Epafras, fundador de la iglesia de Colosas, y de Pablo, el apóstol de los gentiles, por el crecimiento espiritual y madurez de los colosenses. Porque, lo estudiamos, se estaban infiltrando falsas enseñanzas que cuestionaban la deidad de Cristo. Vimos también que el apóstol Pablo oraba para que fueran llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia, que esto es discernimiento para distinguir lo que es de Dios y lo que no es. También que para que anduvieran como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto. Además, les mostraba la deidad de Cristo y por qué Cristo está sobre todas las cosas. Entre otras cosas, él decía que es la imagen del Dios invisible. Él fue antes de la creación. Él es el creador y sustentador de todo. En Él habita toda plenitud. Los exhorta en esta carta a que Cristo sea el centro de sus vidas y que la fe con que recibieron a Cristo sea manifestada y reflejada en su diario vivir. Y que sean arraigados y sobreedificados y confirmados en la fe en Cristo Jesús. Y terminamos la semana pasada donde Pablo reafirmaba que en Cristo habita toda la plenitud de la deidad. Por lo que todo creyente está completo en Él. Y que no se dejen engañar y no cambien su libertad en Cristo por invenciones de hombres, por reglas legalistas que no sirven para nada, porque carecen de poder para perdonar pecados y para salvar. Ahora, vamos a seguir donde Pablo sigue diciendo, y vamos a estar en el capítulo 2 de Colosenses, versículos 11 al 13. Aquí vamos a continuar. Y aquí el apóstol Pablo recuerda a los colosenses y nos recuerda a nosotros también, porque yo pienso que esta carta, yo les decía la semana pasada, yo la veo como si nos las hubiera escrito a la iglesia hoy, definitivamente. Y el apóstol Pablo decía que recordemos cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida, que en Cristo
fuimos circuncidados, no hecha a mano como se ordenaba en el Antiguo Testamento. Somos circuncidados espiritualmente, echando de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Y por medio del bautismo somos sepultados y resucitados con Cristo. Es un simbolismo de la eliminación del viejo hombre y el inicio de una nueva vida en él. ¿Sí me expliqué, verdad? Y estando muertos en pecados, Cristo nos da vida juntamente con Él, perdonándonos todos nuestros pecados. ¿Y cómo lo hizo Cristo? ¿Qué fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo para pagar la deuda que nosotros teníamos que pagar? A ver, ¿quién me dice algo? ¿Perdón? Amén, así es. Así es, Él pagó por nosotros, ¿verdad? Y aquí en estos versículos lo dice así. Lo hizo anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Y cuál era esa acta de los decretos? La ley que nos condenaba, porque era imposible cumplirla. Nadie iba a poder cumplir la ley. El único fue Jesucristo, ¿verdad? Y Él quitó de en medio esa acta de los decretos, la ley, y la clavó en la cruz. Eso es lo que nos dice, así nos lo dice el apóstol Pablo. En el versículo 15 del capítulo 2, si alguien me lo quiere leer, por favor. Capítulo 15. Amén. Así es. Cristo triunfó sobre los poderes espirituales malignos, sobre el pecado y sobre la muerte. Y en Efesios 2, 15, 16 dice: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresadas en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos. ¿A qué se refiere en este caso cuando menciona de los dos? A judíos y gentiles, ¿verdad? Un solo nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. ¿A qué se refiere cuando dicen un solo cuerpo? La iglesia. La iglesia. Y Romanos 10:4 dice: porque el fin de la ley es Cristo. En los versículos 16 al 22 del capítulo 2, también el apóstol Pablo dice a los colosenses: que nadie os juzgue en comida, bebida, días de fiesta, días de reposo, porque estas prácticas en la ley eran solo sombra de una realidad que habría de venir. ¿A qué realidad se refiere el apóstol Pablo? Todo lo que se hacía, todo lo que las fiestas, las celebraciones que tenían en el Antiguo Testamento eran sombra de qué realidad? De Cristo. De Cristo. Entonces, hermanos, en Cristo, en quien estamos nosotros ahora,
los que hemos creído en Él. Por eso no debemos someternos a preceptos, a mandamientos y doctrinas de hombres. Y lo acaba de comentar el pastor, que están contra la palabra de Dios. Y es por eso la importancia, lo acaba de decir el pastor, esa es la importancia de estudiar la palabra de Dios, para que podamos decir, eso que me estoy oyendo no es correcto, así no lo dice la palabra de Dios. Por eso la importancia también de no quedarnos con eso, de buscar en la palabra. Si no, nosotros no podemos, tengo la duda, aquí está el pastor, está un hermano, los diáconos, cualquiera que nos ayude para entender y no quedarnos con tantas enseñanzas falsas que se están dando ahorita, sobre todo por las redes sociales. De verdad que oye uno cada barbaridad que dice uno, ¿cómo es posible? Y después uno comenta con algunos hermanos y dice, es que no ha oído a la pastora o al pastor y uno dice, ¿lo está siguiendo? De verdad, tengamos mucho cuidado. No tiene nada de malo escuchar, pero siempre y cuando estén fundamentados en la palabra de Dios. Y aparte, debemos de tener mucho cuidado, hermanos, porque hoy en día hay religiones que dicen que para agradar a Dios tienes que apartarte del mundo. Y yo creo que saben a quién me imagino, que solo ellos van a ser salvos, ¿verdad? Otras dicen que hay que abstenerse de comer ciertos alimentos en diferentes épocas del año. Yo vengo de ahí. Otras adoptan ciertas costumbres judías. En una ocasión yo estaba compartiendo en la otra de la iglesia de donde yo vengo, y una hermana que había estado estudiando teología se acercó y me dijo que le faltaba algo en las clases y en el desarrollo de la iglesia, del programa de la iglesia. Y le digo yo, ¿qué sugiere usted? Y me dijo, ¿por qué no hacemos las cosas que se hacían en el Antiguo Testamento? Fíjense, hermanos, cómo a veces con algo nos confundimos y queremos hacer lo que no debemos de hacer, porque ahora es Cristo el que tenemos que seguir. Y aquí está lo que tenemos que hacer. Otras siguen las leyes dietéticas del Antiguo Testamento. Saben de quién hablamos, ¿verdad? Y vamos a leer el versículo 23 de este capítulo 2, que dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Qué quiere decir? Que no sirve, ¿verdad? Y ahora, hermanos, vamos a pasar en la misma carta al capítulo 3. Vamos a pasar al capítulo 3, que se refiere a nuestra unión con Cristo y cómo debemos vivir. Y vamos, alguien que me lea los versículos del 1 al 4, por favor, del capítulo 3 de Colosenses, de la carta a los Colosenses. ¿Alguien? Amén. Gracias, hermana.
Y se fijan ustedes que empieza sí, sí, pues habéis resucitado en Cristo. ¿Qué nos quiere decir sí habéis resucitado? Si tu oración de fe, cuando recibiste a Cristo como tu Señor y Salvador, fue genuina, eres cristiano y estás unido a Cristo. Ahora que te has convertido a Él, en sentido espiritual, has pasado por su muerte y resurrección y estás vivo en Él. De tal manera que podemos entender la verdad, las bendiciones espirituales y la voluntad de Dios. Gálatas 2:20 nos dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y sigue diciendo estos versículos que nos leyó la hermana: buscad las cosas de arriba. Aquí el apóstol Pablo nos dice: buscad las cosas de arriba. Hermanos, como nuevas criaturas, ahora que hemos venido a Cristo, nuestro enfoque tiene que ser estar en las cosas de arriba, no en las terrenales. Las cosas que deben de importarnos, en las que tenemos que estar nosotros, es en las cosas de arriba, las cosas espirituales. Es tener a Cristo como meta suprema de nuestra vida. Es amarle con todo nuestro corazón, mente y fuerza. Mateo 6:33 es un versículo muy conocido para todos nosotros. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y que podamos decir, hermanos, como lo dijo el salmista en el Salmo 73, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Que así podamos decir nosotros también. Y sigue diciendo en estos versículos que leía la hermana, y dice: donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Los que llevábamos catecismo de niños, esto nos los enseñaban mucho, ¿verdad? Pero no entendíamos el porqué. ¿Qué significa que está sentado a la diestra de Dios? Es la posición suprema de honor y majestad. Y ahí está Cristo, a quien nosotros hemos recibido como Señor y Salvador de nuestras vidas. En el versículo 2 que leía la hermana, el apóstol Pablo reitera: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Como creyentes, hermanos, nuestra mirada y nuestra mente tienen que estar centradas en Dios, priorizando siempre lo espiritual sobre lo terrenal. Y lo reitera el apóstol Pablo. Y sigue diciendo: porque vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Qué nos dice con esto? Que es nuestra nueva identidad como creyente. Esa es nuestra nueva identidad. Ahora nuestra vida está completa
y segura en Cristo. ¿No es una bendición eso, hermano? ¿No es un motivo para estar gozosos, para estar felices y amar y servirle al Señor siempre? Yo creo que tenemos motivos de más para hacerlo, ¿verdad? En el versículo 4, lo que leyó la hermana, pero lo vamos a volver a leer, dice: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Esta debe ser nuestra esperanza, de que cuando Cristo se manifieste, y vamos a ir a Apocalipsis 19, Apocalipsis 19 del 11 al 16. Y alguien que me lea estos versículos. ¿Alguien lo tiene? Apocalipsis 19 del 11 al 16. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, con justicia justa y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, para herir en ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lugar del vino, del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura, en su muslo, tiene escrito el nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Y a qué se refiere? ¿Por qué leímos estos versículos? Porque se está refiriendo a la segunda venida de Cristo, cuando va a venir a reinar en la tierra por 1000 años. Y los creyentes, todos los que hemos creído en Él y que hemos caminado con Él, y como dijo Pablo, que hayamos peleado la buena batalla, acabado la carrera y guardado la fe, veremos su gloria y reinaremos con Él. Hermanos, qué hermoso. Sabemos lo que tenemos que hacer. Lo sabemos. Tenemos que seguir adelante, perseverando, buscando la santidad, porque sabemos, porque eso se dice mucho, que sin santidad nadie verá al Señor. Tenemos que seguir perseverando. Ahora, hermanos, vamos a seguir con despojarse del viejo hombre. Y en los versículos 3, del 5 al 7, hoy va a ser corta, para disfrutar el chocolate que nos espera y el panecito. Del 5 al 7 nos dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. El versículo 5, hermanos, quiero repetírselos para que
Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y nos habla de fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Haced morir, es lo primero, inicia el versículo diciendo eso. Haced morir. ¿A qué se refiere? A hacer un esfuerzo consciente. Eso debemos de hacer, hermanos, de eliminar el pecado de nuestra carne. En Romanos 13, haced morir, dice el apóstol Pablo, de esta manera, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Qué nos dice esto? Que es el Espíritu Santo quien nos ayuda a abstenernos de pecar. No estamos solos en este caminar con Cristo. Por eso el Señor ha dejado en nosotros su Espíritu para que Él nos ayude. Es cuestión de que tomemos la decisión. Está en nosotros obedecerle o no obedecerle. Pero debemos de estar conscientes que al que no obedece tendrá sus consecuencias, ¿verdad? El Espíritu Santo que nos ayuda a abstenernos del pecado. Abstenerse de pecar, hermanos, es un proceso que nunca va a terminar en nuestra vida terrenal. No va a terminar. Y yo quiero aquí hacer un paréntesis, porque es muy común escuchar a veces, sobre todo en la oración, cuando estamos orando, y decimos, Señor, si he pecado, si te he ofendido. No, hermanos, nosotros le fallamos al Señor cada momento. Cada momento, por eso cada día tenemos que ir a los pies del Señor y pedirle perdón. Y no solamente una vez, podemos pedirle porque el Espíritu Santo nos redarguye cuando hacemos algo que no está bien. ¿Y qué es lo que pasa, hermanos? Si decimos, si he pecado, no estamos reconociendo, no estamos aceptando que lo hemos hecho. Y no va a haber lugar al arrepentimiento. Mientras no reconozcamos, por más que el Espíritu nos redarguya, no, si yo no he pecado, voy a orar por si he pecado. No, pecamos. Primera de Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y Santiago 4:17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Nunca nos olvidemos, hermanos, que el Espíritu Santo es el que nos ayuda a caminar en obediencia y santidad. Y estos versículos que leí ahorita nos habla de fornicación e impureza, que es cualquier tipo de comportamiento sexual incorrecto, incluyendo los pensamientos e intenciones. Nos habla de pasiones desordenadas y malos deseos, que son anhelos y deseos excesivos e incontrolables. Nos habla de avaricia, que es ese deseo insaciable de tener más y más. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que es idolatría, es tu Dios.
Eso se viene a convertir en el Dios. La persona avara, su Dios es el dinero. Y no podemos decir otra cosa. ¿Y la Biblia qué nos dice sobre estos pecados? En Primera de Tesalonicenses 4:3 dice que la voluntad de Dios es que os apartéis de fornicación. En el versículo 7 dice, y no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y Efesios 5:3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Fíjense, hermanos, estos pecados, y vamos a ver un poquito más adelante, junto con otros pecados, las consecuencias de estos pecados. Debemos, hermanos, estar rogando al Espíritu Santo que nos ayude a apartarnos del pecado, a dejar el pecado. En los versículos 6 y 7 del capítulo 3 dice, ya los leímos, pero los repito, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Aquí considero yo, hermanos, que son dos razones para hacer morir el pecado. Número 1, el pecado provoca la ira de Dios. Y no queramos ver a un Dios airado, ¿verdad? Provoca la ira de Dios. Y el pecado debe ser parte del pasado en la vida del creyente. Todo eso que el Señor nos perdonó, todo eso que el Señor hizo en la cruz por perdonar, para que nuestros pecados fueran perdonados, y no quiere decir que no vamos a volver a pecar, pero que no sea bajo conciencia, que no estemos conscientes, bueno, voy a cometer esto, al fin que en la noche, me arrepiento, oro y me arrepiento y el Señor me perdona. Ay, es que el Señor es bueno y el Señor es fiel y me ha prometido que me va a perdonar. No, hermanos, tenemos que tratar de vivir en obediencia al Señor. Tenemos que, hermanos, despojarnos de todo pecado. Recordamos, de hecho, el sábado se trataba este tema. Recordamos, ¿verdad? ¿Qué le dijo Jesús a la mujer adúltera? ¿Qué le dijo? Y no peques más. Vete y no peques más. Así nos dice a nosotros. Anduvisteis en otros tiempos, cuando estábamos fuera de Él. Nos está diciendo, el pecado no debe ser parte de nuestra vida, hermanos. Y vamos a leer los versículos 8 y 9. ¿Alguien me los quiere leer, por favor? Del capítulo 3. Amén. Gracias, hermana. Ahí tenemos otra lista de pecados. Ya la primera ya la vimos de cuestiones sexuales, ¿verdad? Y esto nos presenta esta lista de pecados, no solo que nos afectan a nosotros, claro que nos afectan, pero no solamente a nosotros, sino también a los que nos rodean. ¿Por qué? Porque son por lo que decimos
Si ustedes se fijan, todos los pecados que acaba de leer la hermana son las cosas que salen de nosotros y que dañamos. Quizás al amigo, al hermano en Cristo, al esposo, a los hijos, a las personas a nuestro alrededor. Los dañamos por lo que sale de nuestra boca. ¿Y qué nos dice Santiago? ¿A qué nos manda el apóstol Santiago? A controlar y refrenar la lengua. Debemos, hermanos, de cuidar mucho esto, mucho, porque realmente venimos, los que muchos dicen, yo desde que nací, crecí en el Evangelio, pero los que no, esto lo mirábamos normal. Es para todos, era normal, echar una mentira, hablarle de mal a alguien, era normal. Y tristemente, muchas veces cuando ya estamos en el Evangelio, lo justificamos. Y eso es triste entenderlo y es duro entenderlo, pero lo justificamos. Me recuerda mucho una experiencia que tuve en una ocasión, pero lo he oído muchas veces, que dicen, por ejemplo, se está hablando de enojo, de ira, de gritonería y de todas esas cosas. Y yo recuerdo que una hermana decía, en especial, es que yo soy así, ese es mi carácter, esa es mi personalidad, pero no es el carácter de Cristo, hermanos, no lo es. Y el Espíritu Santo está ahí listo para ayudarnos cuando nosotros decidamos, yo no debo de gritar, yo no debo de echar mentiras. Otros dicen, es que porque yo crecí en una familia de tal forma, es que así soy. Que porque yo me trataban de esa manera, tuve que aprender a defenderme, por eso tengo que levantar la voz cuando alguien... No, hermanos, aquí mismo nos dice el Señor, nos está diciendo que estos pecados tenemos que desecharlos. Todo lo que practicábamos en nuestra vida vieja tiene que salir y tenemos que salir también nosotros victoriosos en nuestra lucha con el pecado. Nosotros, aunque seamos creyentes, tenemos una lucha porque estamos viviendo en este mundo y tenemos una lucha con el pecado. Y tenemos que salir victoriosos de esa lucha. Primera de Pedro 2:1 dice, desechando pues toda malicia, engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones. Y Gálatas 5:19 al 21 dice, yo les decía que íbamos a hablar un versículo, que pongamos mucha atención, y que encierra los primeros y esta última lista que acabamos de leer, que leyó la hermana. Y dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermanos, de verdad que la palabra de Dios aquí está, lo dice, y nosotros como creyentes lo que tenemos que hacer es obedecer la palabra de Dios.
y evitar el pecado. Mejor, hermanos, como dice Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, lo verdadero está en la palabra de Dios. Todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, en eso pensad. Algo digno de alabanza, en eso pensad. Corrijamos el camino. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude y sigamos adelante perseverando, buscando la santidad, hermanos. En los versículos 10 y 11 dice, estamos en el mismo capítulo 3, y dice, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Hermanos, así, ¿qué nos está diciendo aquí? Que de la manera que nos despojamos del viejo hombre, debemos revestirnos del nuevo. Esto implica un proceso de renovación día a día en el poder del Espíritu Santo, renovando nuestras mentes, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, cambiándonos y moldeándonos a la semejanza de Cristo. Este proceso para ser un hombre nuevo dura hasta que Cristo sea formado en nosotros. Es la meta que debemos anhelar, hermanos, y por la que debemos luchar. Y nos enseña también estos versículos que acabamos de leer, que en Cristo no hay distinción de raza, no hay distinción de cultura, clase social, porque Cristo es todo y en todos. Gloria a Dios, ¿verdad, hermanos? Y miren que sí, vamos a tener tiempo para hasta doble chocolate vamos a tomar. Ya casi voy a terminar. Todavía no, hermanos, pero ya casi. En los versículos 12 al 16, vamos a terminar hoy con el versículo 17, porque tenemos una siguiente clase para ya terminar con el libro de Colosenses, de la carta a los Colosenses. En los versículos 12 al 16, la palabra de Dios nos dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamado en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Hermanos, aquí lo que nos está diciendo el apóstol Pablo es que como creyentes somos amados y santificados en Cristo. Y nos está señalando algunas virtudes que debemos tener. Y nos dice: vestíos
de entrañable misericordia. Estas virtudes, hermanos, recuerden que donde quiera que estemos, y más cuando decimos es que soy cristiano, lo tenemos que mostrar, lo tenemos que reflejar. Y estas virtudes hay que ponerles mucha atención porque son distintivas de un creyente. Vestidos de entrañable misericordia. ¿Qué significa? Que tenemos que ser compasivos con todos, especialmente con los hermanos en la fe. De benignidad. Tenemos que ser amables, hermanos, bondadosos entre todos, con todos. De humildad. Qué difícil es, y se los digo por experiencia, hermanos. Es difícil luchar por esta virtud. No ser arrogantes, orgullosos, altivos, amadores de sí mismo. Hermanos, cuando hablamos tanto del yo, es que nos amamos demasiado. Y eso lo tenemos que desechar. Eso no es para nada la humildad que el Señor pide de nosotros. De mansedumbre. Tenemos que ser dóciles, hermanos, no obstinados. Por más que no estemos de acuerdo, hay que primero escuchar y después hay que ser dóciles. Hay que ser tranquilos. Hay que aceptar, aunque las cosas no nos parezcan a veces bien, pero hay que ser dóciles y no obstinados. Y dice, vestidos de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, así como Cristo nos perdonó. Y hermanos, yo quiero comentarles algo, porque yo creo que no solamente a mí me ha pasado, yo creo que a muchos nos ha pasado, que hay ocasiones que nos resulta muy difícil perdonar, muy difícil. Y uno busca y justifica el porqué. Y usted puede decir, pero es que tienes que perdonar, y porque perdonar te va a hacer bien. Sí, pero siempre vamos a tener la respuesta. Pero es que si usted supiera lo que yo viví, si usted supiera lo que Él me hizo, el daño que me causó, y siempre vamos a tener la justificación. Pero en esas circunstancias, solo recordemos cuánto Cristo nos perdonó a nosotros. Y nos pide sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Todos los creyentes tenemos una vida, una nueva vida en Cristo, y pasamos a formar una hermandad, una familia en Cristo. Todos aquí pasamos a formar una familia en Cristo. Pues por eso nos llamamos hermanos, porque es una hermandad la que hay en el cuerpo de Cristo. Y en consecuencia debemos amarnos como Cristo nos ama. Ahora, hermanos, las virtudes anteriores, si no hay amor, nos resultan difíciles, sino que imposibles. Pero si mantenemos nuestras prioridades en orden, como ha venido diciendo en esta carta el apóstol Pablo, poniendo a Cristo como centro de nuestra vida y centrándonos, valga la redundancia, en la comunión con Él, revestirnos de amor no es tan difícil. Y así la paz de Dios gobernará en nuestros corazones,
a la que fuimos llamados como iglesia, en un solo cuerpo. Y también nos recuerda, sed agradecidos. Eso lo hablamos la semana pasada. Pero para que esto suceda, hermanos, la palabra de Dios tiene que morar en abundancia en nosotros. Definitivamente. Las escrituras, hermanos, deben empapar todos los aspectos de la vida del creyente y controlar el pensamiento, la palabra y la acción de nosotros como creyentes. Y ahora sí, para cerrar, vamos a leer el versículo 17 de Colosenses 3. Y dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Qué nos recuerda este versículo, hermanos? Y debe de recordarnos que somos representantes de Cristo aquí y debemos actuar de conformidad con el carácter de Él, y por lo tanto debemos asegurarnos que nuestra vida, tanto en público como en privado, porque hay veces que no nos damos cuenta y andamos en la calle, hermanos, en una tienda y nos están viendo los hermanos y ay, me vio cuando yo estaba peleando con la cajera. No, hermanos, hay que tener mucho cuidado. Ay, es que no. De verdad, nos cuesta a veces que nos recordamos. Debemos de ser lo mismo, tanto en privado como en público. Tenemos que ser un reflejo digno de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga, hermanos, y continuamos, no la siguiente semana porque no hay clase, ¿verdad? Continuamos en la siguiente. Que Dios les bendiga. Haciendo un llamado, hermanos, esta noche a renovar nuestras vidas. Gloria a Dios. Pidámosle al Señor en este momento que nos renueve. Gloria a Dios, aleluya. Que cada día podamos parecernos más a Él. Gloria a Dios. Tengamos como objetivo cada día, gloria a Dios, agradarle. Gloria a Jesús. Señor Jesús, ya no quiero ser igual.
no sé si tal vez usted está pasando por alguna situación difícil. Hace unos meses atrás estaba trabajando en un proyecto con pastores y dos de ellos chocaron y podía sentir como que estaba siendo uno de ellos procesado. Literalmente lo podía sentir. Y yo lo único que podía hacer era orar por él. Señor, ayúdale para que tenga la humildad, la mansedumbre, porque tenía todo el derecho hasta de echarnos de su oficina, literalmente. Y así en la vida, en ocasiones enfrentamos situaciones que nos prueban. Que Dios nos ayude. Amén. Si usted está pasando por algo, mientras ellos cantan ese canto, rápidamente levante su mano ahí donde usted está y dígale: Padre, ayúdame. Padre, ayúdame. Padre, ayúdame. Señor, en el nombre de Jesús, tú conoces cada corazón, tú conoces cada vida, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, mira a mis hermanos y hermanas. Tal vez algunos están pasando por momentos difíciles, Señor. Padre, fortalece sus vidas, fortaléceles, dales esa mansedumbre, ese control, ese dominio propio, Padre, para que tu nombre sea glorificado. Padre, en el nombre de Jesús, fortalece a tu pueblo, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Gracias por tu fortaleza. Gracias por tu palabra que nos edifica en este día, Señor. Oh, gracias. Gracias. Gloria a Dios. Vamos a ser despedidos en unos minutos. Y gracias a los hermanos diáconos que le sugirieron que le compraron un cake a mi esposa. El día de ayer fue su cumpleaños, así es que estaba celebrando por días sin parar. Ya me está poniendo celoso con estos cumpleaños, pero gracias. Los diáconos sugirieron que le compraran, que celebraran el cumpleaños hoy de la pastora, y hay un cake ahí para que tome un chocolate y conviva con los hermanos. Amén. Vamos a ser despedidos y vamos a orar por nuestra hermana Isabel. Creo que usted tiene su cirugía este viernes, ¿verdad? Vamos a orar. Que Dios sea con usted. Amén. Padre, te damos gracias nuevamente por tu palabra. Pedimos que tú continúes hablando, edificando nuestras vidas por medio de ella. Gracias por nuestra hermana Elisa. Gracias por traer esa linda enseñanza a nuestras vidas. Bendícele, Padre. Gracias por haberle permitido a mi esposa cumplir años. Gracias por todos los hermanos y hermanas que han sido tan amorosos, tan generosos con sus llamadas, textos, regalos, para hacerla sentir especial. Gracias por cada uno de ellos. Bendíceles. Y oramos por nuestra hermana Isabel, Padre. La ponemos en tus manos. Señor, que en esa cirugía, ese proceso que ella estará pasando, que tu mano sea sobre ella, Señor. Continuamos orando por nuestro hermano Meni también, por su salud, Señor, por nuestra hermana Brunilda, nuestra hermana Gisela. Las ponemos en tus manos, Señor, a cada uno de ellos, en el nombre de Jesús. Ahora bendice y guarda a tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, que la paz de Dios sea con usted.